Buenos días. Les damos nuevamente la bienvenida a estas jornadas de estudio teológico en torno al documento La Alegría del Evangelio de su santidad el Papa Francisco. Vamos a iniciar las jornadas de trabajo el día de hoy con la relatoría de los talleres que tuvimos el día de ayer por la tarde, en los cuales, divididos en 4 grupos, tratamos como comunidad universitaria de profundizar en problemas concretos que están presentes en el documento, en provocaciones concretas, en indicaciones concretas, y después de haber realizado estos ejercicios, los que han fungido como moderadores de los talleres van a relatarnos un poco lo que se ha comentado en cada uno de ellos, sus conclusiones, sus aportaciones, sus motivaciones. De modo que les cedo la palabra a los moderadores de los talleres, que junto con las personas invitadas que estuvieron presidiendo los talleres, fungieron para darle dirección y dinámica a este ejercicio. Buenos días, muchas gracias. Bueno, a mí me tocó coordinar el taller sobre el tema de la caridad. Este fue dirigido por el padre, el licenciado Óscar Arias Bravo, y en una primera parte hizo una presentación de los principales puntos de la exhortación. Digamos que abordó de forma sintética los elementos centrales, sin tomar los que se iban a ver en los demás talleres. Y bueno, algunos de los puntos que destacó como más importantes de la misma fueron los siguientes. Habló, por ejemplo, de la necesidad de desprenderse de los proyectos propios, de las propias seguridades, es decir, soltarse de la orilla, haciendo la analogía de que para aprender a nadar necesitas soltarte de la orilla y salir, y para dejarnos llevar por la alegría del Evangelio, sin entender la misión como reducida solo a una tarea personal, darnos cuenta de que la obra principal es de Cristo. Por otro lado, pues habló del hecho de privilegiar a los pobres, a los enfermos y a los marginados, a los que suelen ser despreciados y olvidados. Comentó que los pobres son destinatarios privilegiados del Evangelio. Hizo mucho énfasis en este siguiente punto que voy a decir, en el cual dice el Papa que prefiere una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Incluso hizo el énfasis que a su juicio le parece que es el punto más importante de esta exhortación. Comentó también sobre la negativa del Papa a una economía de la exclusión y también el hecho de buscar una salida de sí mismo hacia el hermano. El servicio de la caridad es constitutiva de la misión de la Iglesia y es expresión irrenunciable de su propia esencia. La Iglesia no puede renunciar a la caridad. Y finalmente, bueno, habló de lo que cita sobre el apóstol Santiago, que enseña que la misericordia con los demás nos permite salir triunfantes del juicio divino. Entre otros puntos que él trató, posteriormente se llevó a cabo un taller, se dividió en 4 grupos de trabajo y se hicieron 3 preguntas para ver cuáles fueron las aportaciones de los alumnos. La primera fue, ¿de qué manera se ve desafiada? Bueno, nos dijo que nos ubicáramos en alguna institución, comunidad donde vivimos, estudiamos o trabajáramos, que se eligiera una y sobre esas se hicieran las siguientes preguntas. Primero, ¿de qué manera se ve desafiada por el texto de la Evangelii Gaudium? Segundo, ¿qué estructura, institución o relación urge ser reformada por los conceptos que hemos reflexionado? Y finalmente pidió que de la más sencilla a la más compleja, ordenar 5 aspectos que puedan cambiar en la institución en la cual decidió trabajar el equipo. Coincidió que todos los equipos trabajaron en la realidad que analizaron fue acerca de la vida de alguna parroquia en específico. Y bueno, en cuanto a la primera pregunta, el texto mueve a poner atención en los siguientes puntos. Hice un concentrado de los puntos más importantes. En primer lugar, nos mueve a poner a Cristo en el centro. Segundo, opción por los más desfavorecidos, esforzándose por la inclusión para una mejor evangelización, teniendo la caridad como base. Tercero, abrirse, ser misionero, haciendo énfasis en la frase del Papa, pastores con olor a ovejas. En cuarto lugar, dedicación constante tanto por parte de la comunidad
como de los pastores. Quinto, una comunidad de puertas abiertas, con espacios dignos y acogedores para la comunidad. Sexto, tener cuidado con el daño que pueden hacer los pastores a la comunidad cuando hay ausencia tanto del pastor o cuando no hay un buen ejemplo, un buen testimonio. Siguiente, los pastores que se muestren verdaderamente empáticos con las necesidades de la comunidad y que cuiden el daño que hace el mal testimonio. Y por último, también se hizo énfasis en que las celebraciones se realicen con los ritos de forma adecuada, mostrando lo que es el verdadero contenido. A la segunda pregunta, ¿qué estructura, institución o relación urge ser reformada por los conceptos que hemos reflexionado? Por un lado se propuso que esto se aplicara al consejo parroquial y a las relaciones que existen con las mayordomías. Se hizo énfasis también en conocer y en los pastores que deben conocer y animar a los miembros de la comunidad parroquial, mejorar la relación entre presbíteros y los miembros de la comunidad, y también la necesidad de mantener una estructura cuando sea funcional, no realizar solamente cambios por el hecho de hacer cambios. En tercer lugar, de las más sencillas a la más compleja, ordena 5 aspectos que pueden cambiar en la institución en la cual se decidió trabajar. No voy a presentar todos, solo aquellos que fueron más importantes en los equipos, haciendo énfasis precisamente, conjuntando si algunos coincidieron. Entonces, entre los puntos más importantes se planteó que es necesario tener una mejor formación de agentes de pastoral. Segundo, una descentralización de la acción evangelizadora, no solo en el espacio físico del templo, sino que pueda haber algunos otros centros de evangelización dentro del territorio parroquial. Tener una mayor claridad tanto doctrinal como de obra, de la condición y misión que tenemos como bautizados, poniendo en práctica nuestro compromiso y predicando con el ejemplo. Siguiente, que las labores, servicios y distribución de los sacramentos en las parroquias sean sin fines de lucro. Siguiente, fomentar constantemente el ejercicio de la caridad en la vida de la parroquia, con un acompañamiento continuo y adecuado. Siguiente fue que la catequesis no se reduzca solamente a la recepción de los sacramentos, sino que sea constante para los fieles, adecuada a cada etapa de la vida y como alimento continuo para la vida de fe. Y finalmente, se habló de la benignidad pastoral, en la que se brinden los tiempos para atención espiritual de los fieles, sobre todo en la distribución de los sacramentos, que los fieles tengan la posibilidad continua de recibir el sacramento de la reconciliación. Y hasta aquí fueron los puntos que los diversos equipos compartieron como importantes. Muchas gracias. En el taller que me tocó participar, analizamos las estructuras y la conversión pastoral. Fuimos animados de una manera extraordinaria por el licenciado Juan Carlos Espinosa, que nos provocó a poder tener con claridad los aspectos que el Evangelii Gaudium, el Papa, animaba para poder tener un proceso serio de conversión. Y él iniciaba provocándonos en la reflexión, teniendo claridad de lo que significa la conversión para la Iglesia y para cada cristiano. Y entre las implicaciones que uno veía como necesarias para tener claridad en esta conversión, pues decía que en el nivel eclesial el Papa más bien hacía énfasis en desestructurar lo que de alguna manera ya no permitía caminar con claridad hacia un proceso auténtico de conversión, hacia una realización plena de la Iglesia. Entonces, desestructurar era la primera línea en la que nosotros entendíamos esta conversión, es decir, revisar las estructuras, fijar qué de ellas no está funcionando y no permiten que podamos tener un proceso serio de evangelización personal y que nos permite tener una construcción auténtica de la Iglesia, para después de haber hecho este camino primero de construcción, comenzar a construir. Decíamos, bueno, pero ¿a quién le toca? ¿No? En la provocación que nos hacía el licenciado, él insistía mucho en un primer término a el pastor. Él decía, él es el pastor el que debe convertirse, porque de él parte la conversión de la comunidad, ya que él es el principio de unidad. Y evidentemente, a partir de esta provocación, descubríamos que era labor de toda la Iglesia, es decir, cada cristiano en el que
se va depositando la confianza de Cristo para poder asimilar los proyectos y tareas en la iglesia, tenía que recaer esta responsabilidad también, desestructurarnos en los ideales, en el modo de ver a la iglesia, en el modo de evangelizar, en el modo de comprender que debemos llevar el mensaje cristiano. Por tanto, había una imagen muy bonita que el Papa hace en Evangelii Gaudium, donde afirma que el pastor ha de ir atrás, porque las ovejas tienen olfato para ir descubriendo nuevos caminos. Y esto lo veíamos como una nota específica de la conversión pastoral, es decir, empezar a tener una visión distinta del trabajo de los laicos en nuestras comunidades, porque ellos también tienen olfato, el olfato educado para descubrir nuevos caminos. Íbamos concluyendo en estas reflexiones que es necesario pues mirar a la iglesia con un espíritu crítico, sabiendo descubrir cuáles son los espacios y los lugares que no permiten que se abra una auténtica conversión. Es necesaria una auténtica reflexión sobre qué está haciendo cada pastor en la iglesia y cómo cada uno de los pastores concibe su propio ejercicio pastoral, si está centrado sobre sí mismo, sobre sus propios proyectos, o es propositivo y de verdad entra a un diálogo con los interlocutores que pueden ser los fieles, los vicarios, los diáconos que pueda tener en la comunidad. Decían también de los métodos, ¿qué métodos son los más adecuados? Pues descubríamos pues que no existe un método. Siendo realistas, la iglesia, decían por allí, va caminando apenas como en los inicios, descubriendo el modo más auténtico de hacer una verdadera estructuración de una iglesia misionera. No hay un modo concreto en el que podamos nosotros seguir un proceso evangelizador que nos dé éxito por aplicarlo, sino cada uno está llamado a ser creativo, teniendo las líneas generales, pero participando de una manera concreta según las realidades. Bueno, esto es lo que decían en el taller. Muchas gracias. Buenos días. A mí me tocó ser moderador del taller número 1 que llevó el título de la homilía. Este taller lo encabezaba el licenciado Manuel Zubillaga Vázquez y en él meditábamos o reflexionábamos sobre la importancia que tiene la homilía dentro de la celebración eucarística y también dentro del ministerio sacerdotal. Decíamos que tiene capital importancia, pues es en ella donde hay un diálogo entre Dios, el celebrante, y los fieles que asisten a la celebración eucarística. Meditábamos y veíamos algunos números que el documento Evangelii Gaudium hace al respecto, desde el número 135 en adelante hasta el 159. Obviamente no nos dio tiempo de abordar todos, sino solamente algunos. Y de ahí veíamos que ciertamente en la homilía se incorpora como una ofrenda. Ella sirve de puente entre el misterio que se celebra y los fieles congregados en torno al altar del Señor. Posteriormente veíamos algunas preocupaciones y necesidades que en nuestros tiempos se vive. Alguno mencionaba, más bien se abrió el espacio de qué opinábamos al respecto de ello. Y bueno, pues algunos mencionaban que ciertamente las homilías pues a veces dejan mucho que desear de los celebrantes, de los mismos sacerdotes. El padre Manuel Zubillaga decía, en la homilía se puede ver la oración, se puede percibir la oración y la preparación del mismo presidente, del mismo sacerdote. Y es por ello que nos invitaba y nos exhortaba a la luz de este documento, precisamente a ir pues tomando en cuenta estos elementos de suma importancia. Finalmente encontrábamos algunos elementos para pues preparar una buena homilía, y entre ellos destacan la interiorización de la palabra. Es importante
hablar de la palabra y no hablar de otras cuestiones. La homilía no es un discurso ni político, ni social, ni nada por el estilo, sino tiene que tener contenido de la palabra que se ha escuchado. Después, obviamente, esta homilía tiene que llevar al fiel o a los fieles a la oración. Y un tercer elemento reiterativo es que debe hacer referencia a lo que se está celebrando, al misterio eucarístico. Y un cuarto elemento que nosotros veíamos era que tiene que tener un tinte o un apoyo exegético de la palabra que se ha proclamado. Estos cuatro elementos, reflexionábamos como equipo, son importantes que no podemos dejar pasar ni tampoco podemos ignorar, y son elementos que nos pueden llevar a un mayor diálogo, a un mayor encuentro, a un mayor contacto con los fieles, obviamente a su debido tiempo, cuando, si Dios quiere, nos conceda el ministerio sacerdotal. Buenos días. Yo soy Sergio Alba, estoy en tercera teología. A mí me tocó ser moderador del cuarto taller que impartió el padre Desiree Afana, y el tema fue sobre los sujetos de la evangelización. El taller se desarrolló de manera participativa. Aproximadamente fuimos como 13 los que estuvimos presentes, y el padre inició dando una introducción, presentando unos preámbulos para poder suscitar el diálogo y la participación. El taller se desarrolló como en tres partes. La primera fue entender lo que es el sujeto o los sujetos de la evangelización. Una vez entendido esto, descubrimos que existen destinatarios y protagonistas, que sería la segunda parte. Y la tercera parte ya pasamos a ver sobre nuestros destinatarios específicos en nuestra arquidiócesis, en nuestros ambientes, y las actitudes de nosotros como sujetos de evangelización. Y bueno, me paso a leer el desarrollo y las conclusiones. Sobre los sujetos y sobre la evangelización. Es necesario aclarar quién o qué es el sujeto. Es el que recibe, quien recibe la acción, y a la vez el que da, quien realiza la acción. Ahora bien, sobre la evangelización hay que entender también lo que es y en qué consiste. Básicamente busca cumplir con el envío de Jesús, de anunciar a la gente la buena noticia de la muerte y resurrección de Cristo, lo cual implica nuestra propia sanación. Esta tarea no es tan fácil, y por lo mismo nos toca a nosotros reflexionar sobre el cómo, el cuándo y el dónde para proclamar dicha noticia. Como lo mencionan las Sagradas Escrituras, el Evangelio se ha de anunciar a todas las criaturas, pero también entre nosotros. Además debe ser un anuncio continuo que parta de la experiencia del encuentro con Cristo. Y el Papa, lo mencionamos ayer, el Papa propone un método que es de persona a persona. Bien, sobre los destinatarios. Existen varios niveles de destinatarios. Podemos mencionar de manera general que son todos, pero también de manera particular que son algunos específicos. Pues el sujeto a evangelizar cambia según la realidad que se vive, las personas con las que se encuentra, o las circunstancias, la cultura o la forma de pensar. Descubrimos que el destinatario es el que más necesidad tiene del mensaje o está a la vista para poder recibirlo. Jesús, por ejemplo, tenía claro el destinatario de su mensaje. Sobre los protagonistas. Con respecto a los protagonistas del Evangelio, hay un criterio constante en la Biblia que nos ayuda a identificar quién o quiénes son los protagonistas. Es el discípulo formado,
el discípulo que ha aprendido del Maestro. En el Antiguo Testamento, Dios nunca envió a alguien que no haya entendido bien de qué se trataba la misión. Los profetas primero recibían el Espíritu de Dios, otros tenían que vivir con el profeta mayor y así aprender el oficio de profetizar. En el Nuevo Testamento, Jesús llamó a sus discípulos y les enseñó. No los envió en el momento en que los abordó inmediatamente. Ellos tuvieron que conocerlo primero y aprender de él. Y aún así todavía les prometió el Espíritu Santo para poder ser verdaderos protagonistas. Pablo también tenía a sus seguidores, quienes él llevaba a su lado y les enseñaba para que tomaran su lugar. Por tanto, los protagonistas del Evangelio el protagonista del Evangelio es el discípulo que ha aprendido, el que está formado. Como bautizados, si todos somos protagonistas y destinatarios, necesitamos, por tanto, aprender desde la formación misma. Y es así que el sujeto de la evangelización es el que está aprendiendo. Todos estamos llamados a evangelizar y todos estamos llamados a recibir el Evangelio. Por último, sobre los destinatarios específicos de nuestro entorno y la actitud del sujeto de evangelización. En nuestros sectores ambientes, en la Arquidiócesis de México, encontramos como destinatarios específicos a los empleados, los mayordomos y quienes participan del sistema de mayordomía, los adolescentes de secundaria, los casados divorciados, las madres solteras, los adolescentes farmacodependientes, la gente que se dedica a robar, la familia, a veces quienes están más cerca del templo. Encontramos también tres sectores importantes: los grupos de autodefensa, los narcotraficantes que se hacen presentes a través de distintos modos y los intelectuales. En México, algunos destinatarios posibles del Evangelio se esconden bajo la investidura de algún puesto o cargo público, a saber, los parlamentos y senados, el ejército, la policía, los sindicatos, la clase política. El sujeto también es dinámico, se muda y cambia, como los obreros y los migrantes. Y nosotros veíamos que descubríamos el qué, pero surgía además la pregunta del cómo le vamos a hacer, de qué manera. Y entonces de ahí surgieron algunas propuestas por parte del Padre sobre cuáles serían las actitudes del sujeto de evangelización, concretamente nosotros, cómo poder llevar el Evangelio. Y es necesario poner atención en las actitudes que se requieren para poder ser un sujeto de evangelización que permee el Evangelio, del Evangelio en la sociedad, específicamente como futuros pastores. Se requiere ser atrevidos, el atrevimiento tanto para recibirlo como para anunciarlo, la coherencia o la pureza de vida, y por último, una buena estrategia de atracción. Jesús mismo era creativo y tenía su estrategia para llamar a la gente. Bien, gracias. Le agradecemos a nuestros compañeros que han participado en estos talleres, tomando nota de los puntos más importantes que en ellos se han tratado para compartirlos con nosotros. Haciendo una síntesis del recorrido que hemos hecho en estos 2 días, iniciamos con la presentación del documento, la exhortación apostólica. Esta presentación supone, y estas jornadas suponen también, el estudio personal y la reflexión que podemos ir haciendo en nuestra vida del documento. Es decir, para que el ejercicio que estamos haciendo aquí pueda llegar a tener mucho más fruto, no solamente académico, sino un fruto pastoral, un fruto de evangelización. Es necesario, además de este encuentro y estas formalidades académicas, que cada uno de nosotros se ponga frente al documento, lo estudie, lo interiorice y lo reflexione a la luz también de la oración. Entonces, iniciamos el encuentro con la presentación del documento. Después se presentó un caso por parte de Monseñor de
cómo vivir la necesidad y cómo enfrentar la necesidad concreta de la nueva evangelización en una diócesis en los Estados Unidos. Continuamos con el análisis de la realidad en nuestra arquidiócesis, con el panel. Este panel tenía como finalidad proponer a nosotros que estamos en esta arquidiócesis una visión objetiva y crítica de la realidad a la que nos toca salir al encuentro para hacer la evangelización, para anunciar el Evangelio, ya no en el mundo actual, sino en esta arquidiócesis con estas circunstancias concretas. Esa fue la finalidad del panel en el que estuvimos el día de ayer. Iniciamos con la relatoría de los talleres y vamos a continuar el día de hoy con una conferencia magistral y un panel, para terminar con la relatoría del evento y de las jornadas. Vamos a dar un descanso para esperar a que lleguen algunos de nuestros compañeros de la escuela de la Facultad de Filosofía que van a asistir a la conferencia magistral que nos va a impartir el padre Shaila. Entonces, es un descanso breve, esperar el toque de la campana, para que no se dispersen mucho, por favor quédense cerca, y bueno, adelante, muchas gracias.